Diego Fernández Ceballos, gracias por aceptar esta entrevista con Reporte Índigo. El tema pues fuerte de esta semana ha sido todo el debate de Fernando Larrazábal y esta situación con su hermano Jonás, este estira y afloja entre que si el Comité Ejecutivo Nacional le pidió a Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey, que pues pidiera licencia, se despojara de su cargo para poder ver la investigación de su hermano Jonás, y la respuesta del propio Fernando Larrazábal diciendo pues que él no declinaba, que él no pedía licencia. Y bueno, se está armando un zipizape respecto a la desobediencia del alcalde de Monterrey. Tú eres un gran jurista, un hombre que conoce profundamente de leyes y un hombre que siempre anda en ese sentido en la vertical. ¿Cuál es tu opinión, Diego, sobre esta situación? Sí, mira, yo quiero dar mi opinión, mi punto de vista, fundamentalmente como ciudadano. Esto es muy importante. No como político involucrado en favor o en contra de personas o de proyectos políticos de un partido o de otro, o de un precandidato o de otro más. Simplemente la opinión de un hombre, de un ciudadano, de un mexicano y en la medida de que toque, de un jurista. Hay que poner las cosas en su verdadero contexto. Primero, ¿cuál es el antecedente de este asunto? Un asesinato cobarde, no de 52, de 54 seres humanos, si es verdad que 2 de las mujeres estaban preñadas y por lo tanto en sus vientres también murieron 2 inocentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que más nos debe doler, indignar y ocupar son 54 vidas. No todo lo demás que está distrayendo a la opinión pública, a mi modo de ver, de manera increíblemente absurda. Lo que interesa al Estado mexicano y a la sociedad es que se lleve ante los jueces a los responsables de esta masacre tan infame, tan cobarde, tan brutal. Ahora, si de todo esto se puede desprender que Anás o Jonás cometieron algún delito por tomar dineros de un centro de apuestas o porque compraban o vendían quesos, eso a mí me parece secundario. Que lleven a Anás y a Jonás y a Barrabás, que los lleven a juicio, pero que no se distraiga la opinión pública con un sesgo político que lamentablemente mi partido ha propiciado. Lo digo con enorme respeto para el presidente de mi partido y para el Comité Ejecutivo Nacional, pero yo creo que México no puede permitirnos a los ciudadanos que por falsos respetos humanos o por indebida interpretación de nuestra pertenencia política guardemos silencio ante realidades tan lacerantes para la propia sociedad. Yo creo que estoy en el derecho y en el deber de dar mi opinión. Claro. Si estoy equivocado, lo lamento, y si alguien me lo prueba, rectifico. Pero lo que a mí no me parece, te lo aseguro, es que ya pasó a segundo término la muerte violenta, dolorosísima, de docenas de seres humanos para dejar paso a que si se va el alcalde o se va el gobernador. Esto es deplorable. Yo no soy amigo del alcalde, lo he tratado 2 o 3 veces. No conozco prácticamente al gobernador porque he tenido la oportunidad de saludarlo 1 o 2 veces en mi vida. Ni los defiendo ni soy su abogado. Lo que sí sé que ellos se deben al voto de los ciudadanos, no de un Comité Ejecutivo Nacional. Claro. Esto es muy importante, Ramón Alberto. Sí. Los gobernantes no se deben al partido que los propone, ni al comité que jefatura un partido. Se deben a un voto popular y además tienen deberes legales que no pueden estar decididos por opiniones políticas. Segundo, ni al alcalde ni al gobernador le han hecho imputaciones relativas al asesinato o al tráfico de dineros en esos lugares. Repito, si un familiar de un funcionario ha cometido un delito, pues que lo persigan,
que lo pongan ante los jueces y que le cobren la cuenta. Claro. Pero en este país, constitucionalmente, no puede haber penas trascendentes. No puede haber penas que vayan por el hermano incómodo. Y no se le puede pedir a funcionarios públicos que devienen de un voto popular que se vayan sobre pretexto de que un partido se quiere deslindar políticamente de un crimen tan brutal como el de Nuevo León y particularmente Monterrey. Estoy absolutamente en contra. ¿Qué fue lo que hice? Primero, llamarle al alcalde, decirle, no somos amigos, te conozco poco, pero de los datos que tengo, te pido como ciudadano que si no tienes causa legal ni moral para pedir licencia, te mantengas en tu encargo. Y si se puede, díselo al gobernador. Por una razón adicional, porque sería gravísimo sentar el precedente en este país que ante una felonía como la que ha sufrido Monterrey, ahora resulta que se le da un sesgo político y vuela el alcalde y vuela el gobernador, así sea por unos días. Entonces, ¿dónde quieren otros crímenes? Para que el crimen organizado decida quién se va y quién se queda en el gobierno de los estados o de los municipios. Mi opinión es que ha sido un error garrafal que no ayuda a nada y que complica las cosas. Las autoridades locales y federales deben de llevar a la justicia a los asesinos. Y si alguien manipuló dineros en favor o en contra de casinos, pues por supuesto que los pongan en manos de la autoridad, pero que el alcalde y el gobernador cumplan a cabalidad con el encargo que les corresponde por el voto popular en términos de la Constitución y en términos de su responsabilidad ética. Esa es mi opinión. Muy bien, Diego. A ver, ¿cuál es tu posición respecto a las prácticas de la proliferación que este país ha tenido de instalaciones de casinos, particularmente en zonas urbanas donde antes no existía este tipo de lugares? Mira, sobre ese punto, mi opinión se reduce a lo siguiente. Primero, los casinos, en principio, son actividades reguladas por la ley. Y por lo tanto, yo debo de asumir que lo que es legal en México debe de ser respetado. Número uno. Número dos, lo anterior no implica que los casinos estén por su propia naturaleza en el lindero de lo legal y de lo ilegal. Sí, los prevé la ley y los reglamentos, pero en primer lugar hay que recordar que muchos de ellos, por actos de corrupción, han estado al margen de la ley. En segundo lugar, los casinos tienen un problema de ludopatías, que para que todo mundo lo entienda, es el vicio del juego, en donde se están afectando las vidas de personas y de familias porque no se establecen controles difíciles de establecerse para que solo se juegue hasta cierto monto y hasta cierto tiempo. Y sabemos que hay jugadores compulsivos que se están dañando con esto. Sin embargo, yo allí te diría que no tengo motivo para suponer que deban de ser prohibidos los casinos. Entre otras razones, porque si se prohíben aquí, se van a jugar afuera. No, pero el asunto es ser limitados. Sí, en todo caso, lo primero que se debe de exigir es que solo funcionen los que cumplan cabalmente con la ley y con los reglamentos. Y segundo, que no se facilite que en cada esquina haya un casino para que el que vaya pasando se meta a gastar a veces lo que no tiene. Esto es gravísimo. Yo sí siento que es un negocio redondo, es un negocio enorme, atractivo en lo económico, pero no necesariamente bueno para la sociedad en estos términos. Si se ponen ciertos casinos en playas, en lugares de descansos, por los que vengan de otras partes, porque determinado turismo quiera pasar en algún momento una noche jugando, se vale. No me espanta, no tengo yo una moralina del siglo antepasado, pero tampoco se puede negar que son negocios que por una u otra razón, principalmente por la facilidad con la que se maneja el dinero, hay lavado de dinero con frecuencia, hay problemas con las drogas y hay todo lo que se refiere a este vicio que lesiona severamente a seres humanos y a familias enteras. Yo te digo que
cuando tú volteas, por ejemplo, países que lo que más nos toca cerca, que es Estados Unidos, pues volteas a Estados Unidos y tú ves claro Las Vegas, ves Atlantic City, ves Reno, ves algunas reservas de indígenas que les dan sus concesiones para que puedan sacar recursos para... Pero tú vas a Houston, vas a Dallas, vas a Tucson y no ves casinos en esas urbes. ¿Por qué no hay? Si son lugares que tienen mucha riqueza también, pues simplemente ¿por qué? Porque no hay forma de regular esto de la manera que debiera, y en un país que tiene tanta regulación, que tampoco está exento de sus problemas, porque también los tiene, pero que los limita a ciertos lugares. Aquí la pregunta es ¿por qué de pronto nos ha surgido por todos lados este tipo de localitos que bueno, pareciera que todo el mundo quiere poner ya un casino? Hemos dicho que en Monterrey, por ejemplo, en la Avenida Constitución y en Morones Prieto, las últimas 7 construcciones que se han hecho son casinos. No son corporativos, no son supertiendas, no son tiendas departamentales, no son negocios, son casinos. Pareciera que lo único que está floreciendo en Monterrey son los casinos. Sí, yo coincido con que es un tema, primero, muy delicado, Sí. y donde se debe de guardar el equilibrio, en que no tengamos un Estado que todo lo restringe, ni tampoco un Estado que todo lo permite. Yo creo que siempre en este tipo de asuntos, como inclusive en los prostíbulos y en todas esas actividades, tiene que haber una cuestión de equilibrio, de racionalidad, de saber dónde, cuándo y por qué, y sobre todo de ser rigurosos con el cumplimiento de las leyes y los reglamentos. No se nos puede olvidar que el ahora perseguido alcalde, al que su propio partido le pide que se vaya a su casa, que para que no se interrumpan las indagatorias o para que no se obstaculicen, es un señor que estuvo cerrando y volviendo a cerrar ese casino, que estuvo en Ese contra... y 9 más. ¿Perdón? Ese y 9 más. Ese y 9 más. Esto ya se perdió para la historia de Monterrey. Ahora lo único que queda es la descalificación política, el prejuicio y el linchamiento. ¿Contra quién? Contra el alcalde y contra el gobernador. Pues yo nada más les digo a ustedes en Nuevo León, no dejen que se siente ese precedente, porque si ustedes sientan ese precedente en Nuevo León, va a cundir en el país, que ante cualquier atentado, cuando se dé cualquier crimen masivo, que se vaya el alcalde y que se vaya el gobernador. Esto no puede ser en un Estado de Derecho. Hay una sola esperanza de este pueblo, de que en torno de ese asesinato se castigue a los responsables y que no se permite el funcionamiento irregular de casinos. Y después revisar en dónde y cuándo podrían ser tolerables como mal menor. Claro. Porque también hay otras actividades que la ley permite o tolera, porque de otra manera se generan problemas de diversa naturaleza. Imagínate cerrar todos los casinos en un puritanismo que pudiera ser aplaudido por muchos ciudadanos. ¿Qué pasa cuando después los casinos se dan en las casas particulares con todo lo que esto conlleva, sin ninguna seguridad y sin ningún control? Yo pienso que se trata de un asunto complicado, delicado, que se debe de tratar con gran categoría moral por nuestros gobernantes, y yo le pido a mi partido que revise la decisión de pedirle al alcalde que se vaya a su casa, porque yo sé que en todo caso el último que le va a hacer caso será el gobernador. El Partido Acción Nacional, siguiendo con el PAN, ha pues terminado de hacer su juego de los 3 principales precandidatos a la presidencia de la República. Ya están en la línea pues Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill y ahora Ernesto Cordero, quien acaba de renunciar ya a la Secretaría de Hacienda. Ya los demás se han descartado. Bueno, falta todavía que se descarte, no se ha descartado del todo el gobernador de Jalisco. Y bueno, con tu experiencia como panista, como casi un personaje pues fundacional y gran patriarca en el partido que lo ha sido históricamente, ¿qué sugieres en estos momentos para un partido que se va a debatir en una lucha interna para que en los próximos 3-4 meses puedan definir quién debe ser su candidato? ¿Cuál es tu sugerencia? En primer término, una precisión. Yo creo que son 4, porque el gobernador de Jalisco está presente, sí, está vigente y tiene méritos propios para poder aspirar a esa candidatura. Segundo,
Si yo contabilizo a esos 4 que están dando de sí con toda lealtad, con verdadero panismo y con auténtico sentido democrático, yo creo que mi partido lo que debe de hacer es un esfuerzo de racionalidad y de urgencia para buscar con ellos y con el propio Comité Ejecutivo Nacional un método rápido de definición. No estoy proponiendo necesariamente una encuesta a la ligera, ni una rifa, ni un sorteo. Lo que yo digo es que llevar este asunto hasta febrero, como lo quiere hacer el partido, supuestamente en términos de ley, pero sobre todo con una nueva ley que va a limitar tanto las formas, tiempos y circunstancias de campaña, me parece que pueden llegar tarde a la contienda. ¿Qué sugeriría yo a mi partido, como lo he hecho ante estos precandidatos y ante dirigentes? Una fórmula convenida, que sea legal, que sea justa, que sea equilibrada, para definir lo más rápidamente con quién nos vamos los panistas y todos los que creen y puedan creer en Acción Nacional. Lo primero que yo considero es que no debemos de esperarnos hasta febrero, porque podemos llegar tarde a la competencia. ¿Cómo se tendría que hacer esto? Posiblemente con presentaciones públicas, con debates, que si se quieren internos o externos, que si se quieren ante toda la nación o solo ante los panistas, como lo quieran hacer, pero que se conozcan las propuestas, que se miren a los candidatos, que se aprecien sus cualidades de todo orden, para que sea un voto formado e informado de los panistas en el momento de elegir. Que no sea simplemente quién va bien o quién va mal en una encuesta, porque eso no nos dice la totalidad que debemos de saber quienes vamos a elegir al candidato. ¿Qué sucede? Si nosotros propiciamos encuentros, diálogos, debates, reflexiones públicas, propuestas concretas para valorar qué quiere cada candidato, qué trae consigo, qué bagaje puede presentar y cómo nos imaginamos los panistas que sería como presidente. De esta manera, el partido no puede estar jugándole al tiempo. Debe de violentar los tiempos, porque de los otros lados ya están perfectamente marcadas las cartas. Claro. De un lado está el gobernador Peña Nieto y el senador Beltrones. Del otro está el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y el señor López Obrador. Y nosotros estamos en una alternativa o en una opción muy democrática, pero muy lenta y que no se presta para que el público y los electores se entusiasmen. ¿Cuáles serían para ti, Diego, los tiempos justos para poder, no febrero, pero cuándo? Ayer, hace un mes, hace tiempo. Ya deberíamos de tener 1, 2, 3 ofertas muy bien decididas para decir, vamos con esta otra alternativa, con esta otra opción. ¿Por qué? Porque acuérdate que tampoco podemos apostar únicamente a una carta por todo lo que puede suceder en los riesgos del tiempo y de las campañas. Claro. En estos días también fuiste tema de conversación, particularmente entre muchos priistas, porque en tu presencia en el informe de Enrique Peña Nieto, al salir hiciste algunos comentarios de toda índole, algunos reconociendo algunos méritos del gobernador Peña Nieto y en otros cuestionando ciertas cuestiones del informe, y eso propició que algunos priistas se fueran sobre ti, únicamente sobre la parte esta del cuestionamiento. Explícanos qué fue lo que sucedió. Sí, con mucho gusto. Mira, en primer lugar, yo pienso que de 6 informes del gobernador Peña Nieto, he tenido 5 invitaciones y hasta donde recuerdo, a las 5 he acudido. A una no, porque estaba yo secuestrado. Pero por lo pronto agradezco que el gobernador Peña Nieto siempre haya tenido la deferencia para su amigo a invitarlo a escuchar su informe. Número 1. Segundo, ¿qué fue lo que sucedió? Que al salir del informe se arroparon, se juntaron, se amontonaron algunos comunicadores, igual conmigo que con otros de los que estuvimos ahí.
y yo di con toda sinceridad mi opinión de lo que presencié. Porque acuérdate que tu amigo no miente y porque quiere seguir siendo creíble, dice lo que piensa. ¿Y qué fue lo que yo dije? 3 cosas. La primera, que me pareció excelente y muy significativo que el gobernador Peña Nieto haya señalado que habiendo hecho una obra que yo considero sin precedentes, al mismo tiempo informó haber reducido el monto de la deuda pública del Estado. Eso en sí mismo, Ramón Alberto, es de gran mérito, sobre todo en estos tiempos, cuando tenemos información fidedigna de otros comportamientos de otros gobernadores, claro, que no han tenido ni cuidado ni escrúpulo para endeudar a sus entidades. Entonces, yo destaqué en primer término el gran mérito de ese gobierno en términos de lo que nos informa de que él pudo hacer enorme obra pública, pero al mismo tiempo reducir la deuda pública. En segundo lugar, dije y sostengo que fue un acto de categoría del gobernador el haber reconocido que el presidente Calderón apoyó sustancialmente al Estado de Nuevo León. Esto es un acto de honestidad y de decencia política del licenciado Peña Nieto. Y en tercer lugar, pues cuestioné, porque no me gustó el formato del informe, y dije que lo único novedoso para mí pues fueron los videos, porque todo lo demás, si tú lo analizas con cuidado, es lo que hemos visto toda la vida, es añejo, es algo del siglo pasado. No me gustó el formato, punto. Yo pienso que si hay algunos periodistas que se lastiman, pues están locos, porque nomás faltaba que de 2.500 invitados, si yo hice una observación sobre el formato, me deban de linchar. Pero si están preocupados, es su problema. Yo insisto en los méritos que encontré de ese informe y en lo que no me gustó, punto. O sea, básicamente estuviste de acuerdo en el fondo y en desacuerdo en la forma. Sí, claro, y desde luego procede que tanto las cámaras, la de diputados, el Congreso Federal en lo que le interese, el público del Estado de México, los ciudadanos, verifiquen todo ese informe y que lleguen a sus conclusiones de cada quien, porque esos informes deben de ser revisados por los propios ciudadanos. No son sencillamente un día de fiesta del gobernador, está diciendo algo que lo compromete, algo que debe de justificar, el número de carreteras, de hospitales, de escuelas, lo que hizo, lo que dejó de hacer, que lo investiguen. Pero a mí me pareció, de momento, que fue muy atractivo hacer mucha obra y reducir el monto de la deuda, reconocer al presidente, pero me pareció que no fue bien aconsejado en cuanto al formato. Si eso le lastima a algunos periodistas, es su problema, no mío. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Gracias a ti.